seriedad y credibilidad en todas partes. 8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. La revista de Opinión Democracia da la bienvenida al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social. Esto no es del Estado, esto no tiene financiamiento, es un trabajo cívico que por años ha venido entregando. Hemos leído en el seguimiento de las tareas que cumple la comisión, de sus investigaciones, el señalamiento de presuntas irregularidades en contratos últimos para la provisión de energía eléctrica, el caso especialmente de Progen, que ya la propia Contraloría ha hecho señalamientos de estas presuntas irregularidades. ¿Qué piensa? ¿Qué pasó con esta contratación y en estas condiciones? Doctor Germán Rodas, muy buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, buenos días, gracias por esta invitación, un saludo cordial a los oyentes de aquí nos ven por Democracia Exa. Yo quisiera señalar lo siguiente, no solamente es Progen, también es Austral, es decir, las dos empresas que fueron contratadas para dotar de energía eléctrica al país y cuyas contrataciones fueron advertidas como irregulares desde hace muchísimo tiempo. La Comisión Nacional Anticorrupción en el mes de septiembre del año pasado expresó hoy, porque teníamos ya el conocimiento, que no había garantías de los fabricantes de los motores termoeléctricos y de los sistemas termoeléctricos. Luego fue evidente que para la contratación de Austral se habían cometido hasta ese entonces al menos acciones que no tenían una explicación lógica. ¿Cómo se podía entregar una contratación tan importante a una empresa con un capital de $250 instituida en Uruguay, a la que se le decía que debe proveernos de energía eléctrica, es decir, de los sistemas termoeléctricos? En el caso de Progen, es evidente en el mundo, los productores de estas máquinas son otras empresas y no es Progen. ¿Cómo podía Progen y peor Austral decir que ellos son los fabricantes? Es decir, esta fue ya una serie de advertencias, fueron advertencias que surgieron en el último trimestre del 2024 y que luego se volvieron una realidad cuando no se cumplieron primero los plazos de la entrega. Las entregas tenían que hacerse entre los meses de noviembre y enero, según el caso. Progen debía entregar los equipos en noviembre y en enero Austral. De hecho, no se cumplieron los plazos. Y luego creo que ya es una historia, porque diversos sectores sociales, periodistas de investigación, etcétera, y desde luego la Comisión Nacional Anticorrupción, fuimos conociendo los entretelones de estas realidades. No nos olvidemos que para enero en adelante el país vivía las jornadas de la farándula político-electoral, que para ese entonces también ya había cesado en gran parte el estiaje y por lo tanto la pérdida de energía o el control de energía eléctrica ya no era tan dramático como en momentos anteriores. Y entonces parece que se le ocurrió a alguna gente que podían dejarse las cosas que marcharan más o menos a un ritmo de no hagamos mucho escándalo para que no se conozca que todo esto está mal. Y es evidente que con el tiempo lo que hemos podido ser testigos todos es de que las cosas marcharon de forma inadecuada. Sobre todo porque hay algunos hechos evidentes. Yo recuerdo que el ministro Luque
junto con el señor Calero, nos advertían desde Estados Unidos que habían llegado ellos, el ministro Luque estaba de ministro encargado entonces, a constatar la entrega de los materiales de Progen. Y hubo videos que decían que todo era perfecto. El 2 de julio del 2024, el ministro Luque fue reemplazado por el entonces ministro Goncalves, y fue él quien ordenó el que se suscribieran los contratos. Y el 9 de octubre del 2024 asumió la doctora Manzano el Ministerio de Energía, y a los 3 funcionarios que yo acabo de nombrar, hay que recordarle a la opinión pública que los 3 han sido presidentes del directorio de SELEC, de tal manera que les correspondía dar seguimiento a los contratos y responsabilizarse por los mismos. Sin embargo, es también evidente que aquello no ha ocurrido. Y entonces, cuando la opinión pública levanta su voz y se señala que hay que buscar los mecanismos que permitan restablecer los recursos, porque además hay anticipos, etcétera, etcétera, y ya las compañías como Progen se defienden diciendo que vamos a un arbitraje. Los arbitrajes no han funcionado. Ahora es de esperar que se recuperen esos montos. Digo, es de esperar, porque con la carta que le enviamos a la ministra el 2 de junio, nosotros le preguntábamos, ¿los anticipos tienen garantías? Pero tampoco ha habido respuestas. Ella ha guardado un silencio permanente, y lo ha hecho como presidenta del directorio de SELEC. ¿Se ha cancelado algún funcionario con todo un proceso engorroso y además entregándosele un monto importantísimo por el despido intempestivo? Eso ya no va a ocurrir a partir de hoy por la nueva ley precisamente, pero hace una semana ocurrió, porque todavía estábamos con otros marcos referenciales en esta materia. Claro, este es un entorno de carácter general. Usted recordará, doctor Germán Rodas, en la ocasión anterior, días pasados, cuando hablamos e hice público ese cambio del viceministro Fabián Calero de retorno a SELEC. Bueno, el mismo día, luego de este conocimiento que usted criticó, le pidieron la renuncia y salió. Es decir, ha habido salidas esporádicas, no así, luego de una investigación, quiénes serían los presuntos responsables de todos estos contratos. Así fue, Miguel. Usted, al menos en mi caso, yo recibí la primicia en esa entrevista. Usted tenía la información que se le cesaba al señor Calero como viceministro y regresaba a su función anterior. En el curso de ese mismo día fue separado de las funciones. Tenía que ser así pues el tema, ¿no? Pero evidentemente con la anticipación del caso y no dejar que ocurriese otras irregularidades y que Calero estuviese protegido de alguna manera en las funciones de las que estaba. Y entonces Contraloría en los últimos días nos ha dado a conocer sus opiniones, que son absolutamente coincidentes con lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Claro que hay cosas que no se entienden. No hemos tocado, dice el informe de Contraloría, las máquinas de Progen porque están cubiertas por plásticos. Pero deducimos, dicen ellos, que son máquinas que no cumplen los requisitos de ser nuevas. Este es un contrasentido, porque tenían que preocuparse de quitar el plástico y constatar si la máquina funciona, porque no solamente es un tema de si es nueva o no, sino si funciona. Tenían que mirar las improntas. Conocemos que las improntas fueron modificadas en los motores. Y en el caso de Austral, bueno, todos han reconocido felizmente que nunca nos enviaron las máquinas para que funcionen a 60 hercios y no a 50 como nos entregaron, de tal manera que son materiales que no sirven. En el fondo hay que decirlo así, porque las de 50, los
las de Austral de 50 hercios tendrán que ser modificadas estructuralmente para que funcionen a 60. Esas máquinas fueron inspeccionadas por Zoom, las de Austral, inspeccionadas por Zoom desde el país. Y las de Progen fueron aceptadas sin ninguna inspección, sino como una visita que se hizo a los Estados Unidos, como he referido. Dice el informe de Contraloría, y lo he escuchado al Contralor más que en el informe, que hay una decena de personas que deberán responder por estos procesos irregulares. Pero parecería que ya esa decena de personas o están informadas o conocen de qué se les acusa, y parecería que todo el peso y toda la carga de sus irresponsabilidades, que son ciertas, solamente caerán en ellos. Secretarios, secretarias, algún gerente. Los gerentes, por ejemplo, de Termo Pichinchi, de Termo Guayas, fueron ellos quienes firmaron los contratos finalmente, a pedido de los ministros. Por eso es que a mí me parece importante el señalar que hay responsabilidades a otro nivel y que los informes de Contraloría exigen que Fiscalía recoja esos informes, pero que haga su propia investigación penal. Por eso le hemos pedido públicamente a Fiscalía que no se quede en los empleados públicos de baja monta, por decir de otra manera, en los funcionarios públicos que hacen los trámites de este tipo de contratos. Digamos los operativos, sino también los que decidieron esto. Así es, quienes decidieron y quienes no pusieron atención para dar seguimiento a los contratos. Yo en esto quiero ser claro, Miguel. Si es que la ministra fue advertida de este tema y ella en algún momento dijo, yo de esto no sé, pero he visto que son motores nuevos. A ella le corresponde necesariamente responderle al país cuál fue su rol para precautelar los recursos de los ecuatorianos entregados en materia de anticipo, de los cuales no vamos a recuperar sino apenas 6 o 7 millones, porque las garantías dicen exactamente eso. Y el país va a perder muchos millones, alrededor de un centenar de millones, en este proceso de clara circunstancia llevada a la irregularidad al extremo. Y también Fiscalía, a mi modo de ver, debe investigar quiénes se constituyeron en las locomotoras de estos contratos, que impulsaban febrilmente desde ciertos espacios para que se concreten estos contratos. Es decir, Fiscalía no puede quedarse solamente con este informe incompleto de Contraloría que busca en terceros y en cuartas personas las responsabilidades, sino que Fiscalía debe establecer las auténticas responsabilidades. Eso corresponde, eso es elemental. No pedimos una cacería de brujas, pero sí pedimos que se aclare de manera absoluta las responsabilidades, debido a que las personas no las asumen. Porque si estuviésemos, como yo dije en la vez anterior y he repetido en algunas partes, en otras democracias, lo que corresponde es que la máxima autoridad, en este caso los presidentes de los directorios de SELEC, asuman las responsabilidades, pero no dejen que sus subordinados, los operativos, que fueron obligados por ellos y de acuerdo a la ley a que lleguen a ser los que dan la cara sobre la contratación, sean los únicos sancionados. Allí se habla y debe hablarse de la responsabilidad política. Esa es la responsabilidad política. Porque si no, imagínese, Miguel, que los desafueros en un ministerio que encargado de cualquier otra cosa, para poner el ejemplo,
incendian el edificio, dañan las computadoras, hacen contratos inadecuados. Los responsables, ¿quiénes son? Los que actuaron de esa manera. Sí, pero actuaron a pedido de alguna parte. Y aquí es evidente que actuaron a pedido del presidente del directorio de SELEC, pues. ¿Y quién es el presidente del directorio de SELEC? Son los ministros de energía. En este caso, yo creo que es importante dejar este señalamiento, porque esto le conviene al propio gobierno. Yo tengo la tesis de que esta es no solo una obligación del régimen, sino que es además una forma de que el régimen evalúe la gestión en sus áreas, y le conviene al régimen transparentar las circunstancias y no echar tierra a este problema que afecta a la economía del país en momentos tan graves para los ecuatorianos, afectados asimismo por una crisis económica debido a muchas circunstancias. Doctor Germán Rodas, ¿debiera entonces la Fiscalía General iniciar el proceso investigativo penal de todos los responsables directos o indirectos de los contratos con Progen y Austral, sin restringir esta indagación solamente a los funcionarios operativos y determinar si hubo tráfico de influencias y presunto delito de peculado, como en la carta de hace 8 días que tengo en mis manos, remitiera usted a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción? Exactamente, usted ha dado lectura, Miguel, de la parte pertinente de la carta enviada el 17 de este mes al fiscal. Porque lo que tiene que hacerse es no restringirse, como decimos, la indagación solamente a los funcionarios operativos. Ya he hablado sobre este tema. Hay que averiguar cuál fue el comportamiento del directorio de SELEC y del presidente o presidenta de ese directorio en este periodo de la contratación con Progen y Austral. Pero además debe establecer la Fiscalía si hubo tráfico de influencias y peculado. Porque lo que la Comisión Nacional Anticorrupción se ha temido en las últimas horas, en las últimas semanas, es que toda la carga de la responsabilidad la pongan en estas 8 o 10 personas. Una de ellas ya es el señor Calero, otro de ellos va a ser seguramente el presidente de Termo Pichincha, de Termo Guayas o de Termo Esmeraldas, es decir, los que firmaron el contrato. Pero las órdenes de la firma de esos contratos salieron ¿de dónde? ¿De los despachos de los ministros o del directorio? En ambos casos los ministros forman parte de este esquema, porque el ministro actúa por sí solo, pero para tomar decisiones de esta naturaleza, pero también hay un directorio que presiden los ministros. De tal suerte que esto debe clarificarse. Nos preocupa gravemente que el informe de Contraloría diga en algunos temas ambigüedades, como esto de no hemos revisado los motores porque están con plástico. Nosotros conocemos que existen motores que no van a funcionar, de tal manera que el conflicto puede ser mayor. Y conocemos que hay motores que corresponden a unos años y otros corresponden a otros años de producción. No es lo mismo un motor del 2017 que uno del 2005. Entonces estos elementos no quedan claros. Contraloría debió haber hecho un trabajo mucho más sostenido en esta materia. Pero Fiscalía tiene ahora un reto, porque puede nombrar peritos. Y peritos para que se constaten algunos elementos que han quedado como cabos sueltos, pero además para que la indagación sea mucho más prolija, mucho más adecuada. Y sobre todo, que, como se suele decir, como una especie de adagio popular que a veces no se aplica, caiga quien debe caer y sin importar las consecuencias. Porque esto no es contra una persona en específico. Al delito hay que perseguirlo como tal al delito y luego calzarán los nombres, pues.
pero no se trata de perseguir a personas, sino al delito. Y aquí hay delitos. Eso es evidente. Y delitos que fueron advertidos. Los plazos no se van a cumplir. Fueron advertidos que Progen y Austral no producen los motores. Fueron advertidos que la empresa Austral se conformó 2 meses antes con un capital de $250. ¿Por qué les dieron a dedo a ellos? ¿Quién direccionó estos contratos de esa manera? ¿Quiénes actuaron de mala fe para facilitar este acuerdo contractual? ¿Quiénes incurrieron en errores o en omisiones? Porque aquí también hay omisiones. ¿Y quiénes actuaron favoreciendo a las empresas para el acto colusorio? Y todo esto hay que hacer a la prontitud. Porque no se trata de un tema menor, por el contrario. Y además, el país espera y exige explicaciones de manera clara y sobre todo con transparencia para efectos de que, como parecería que quiere ocurrir, el peso de todas estas irregularidades quede en una decena de personas cuando los grandes responsables pueden comenzar a frotarse las manos. Esto es lo que hay que evitar. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar de estas presuntas irregularidades en los contratos firmados por el Estado con Progen y Austral. Germán, muy amable. Muy gentil, Miguel. Buenos días. Un saludo cordial. Muy buen día. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Yesaé Navarrete, abogada laboralista, para hablar sobre la ley de integridad pública, si esto flexibiliza o no los despidos de los servidores públicos, como hemos visto, esta decisión última del gobierno nacional. 8:31. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.